Bueno, ahora sí vamos a dar inicio al seminario, ¿sí? Siendo las 4:08. Esperamos un tiempito para que se fueran conectando, pero vamos a empezar. Bueno, como se indicó en la convocatoria, el seminario de hoy es de gestión de riesgos. Para los que conocen un poquito del tema, saben que es un tema extenso, por lo cual una hora nos va a servir para empezar a introducirnos en el tema, para nombrar algunas herramientas, y en este caso particular me gustaría ahondar un poquito en algunos ejemplos, sí que a veces es lo más orientativo para la aplicación de las herramientas, por lo cual vamos a tratar de ir pasando las diapositivas con cierto ritmo, digamos, como para poder ver todos los temas del seminario, ¿sí? Bueno, para quienes no me conocen, ya tuvimos un seminario anterior, pero me vuelvo a presentar. Mi nombre es Sonia Rodríguez, yo soy responsable de Acribis, del sector de validaciones, ¿sí? Que estamos inaugurando este año. Pero bueno, Acribis es una empresa que está hace muchos años en la industria, dando servicios y que tiene mucha experiencia a través de su área de calibraciones, de su laboratorio de calibraciones, que es la división Acrimed de Acribis, ¿sí? Con grandes expertos, digamos, en el área, a los cuales estoy muy contenta de haberme unido este año. Y bueno, como pueden ver en la presentación, tuve ganas también de incluir a todo el equipo de trabajo, ya que somos una empresa chica, pero con mucha visión, ¿sí? Con mucha visión de futuro y en expansión. Y bueno, estos contextos actuales son importante, digamos, destacar estas cosas. En lo personal, tengo aproximadamente 15 años de experiencia, siempre trabajando en calidad en área de farma, pero hace por lo menos 7, especialmente en validaciones, con lo cual estos temas son temas que para mí son bastante cotidianos y tengo experiencia en su aplicación, por lo que van a ver que me gusta mucho hablar desde la práctica en algunos puntos, ¿sí? Y es un poco lo que me gustaría que podamos ampliar hoy. Bueno, para empezar con una introducción, la gestión de riesgo es algo que no es nuevo, ¿sí? De hecho, los análisis de riesgo se vienen haciendo desde la década del 60, solo que quizás empezaron en un área o en un tipo de industria y luego fueron derramándose hacia otras industrias. En la diapositiva, por ejemplo, pueden ver que menciono los comienzos de la gestión de riesgo en la industria aeroespacial. Obviamente siempre lo que es aplicación de riesgo tiene que ver no solo con seguridad y con calidad, sino también con ahorro de costos. Por lo cual imagínense que cualquier error en la industria aeroespacial no solo son elevados costos perdidos, sino que también son vidas. Así que, bueno, fueron herramientas necesarias que se fueron implementando y luego fueron pasando hasta a otras industrias, así como automotrices, alimenticias y actualmente farmacéuticas. Digo actualmente en función de que hoy nosotros tenemos normativas nacionales que hacen gran hincapié en la aplicación de los análisis de riesgo, ¿sí? En la gestión integral de riesgo en realidad como herramienta. De hecho, tenemos citado en la diapositiva, como pueden ver, la disposición de ANMAT, la 3827 del año 2018, que en su anexo 8 directamente dedica todo un capítulo a lo que es gestión de riesgo para la calidad. Sí, gestionar un riesgo básicamente consiste en identificarlo primero. Tenemos que saber frente a qué nos estamos exponiendo, ¿sí? Y luego poder tener las herramientas para analizar, es decir, desglosar ese riesgo, ¿sí? Y ver qué tan grave es, cómo se puede controlar, cómo se puede gestionar, si se puede, si es un riesgo que se puede eh, de repente dejar pasar o no, ¿sí? O se tiene que contener. Todo eso lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en el seminario con la aplicación de las herramientas.
Básicamente el objetivo final del conocimiento de los riesgos es poder tomar precisamente decisiones, ¿sí? Y que esas decisiones que tomamos estén bien tomadas para que puedan ser eficaces y también, y esto es muy importante, que estén documentadas. Porque si nos ponemos a pensar en nuestra A mí no me cotidianidad, entendió nada, Mario. perdón, ¿Incluís el webinario? Sí. ¿Y no te sale no. perdón, Ahora me voy a centro del tuyo. estoy escuchando micrófonos y se está acoplando con lo que estamos hablando. Les pido por favor que recuerden silenciar los micrófonos para que no tengamos interrupciones. Y por favor controlen esto en sus computadoras. Así podemos ir avanzando. Como les decía, el objetivo final de conocer y analizar bien un riesgo es poder controlarlo básicamente, ¿sí? Y controlarlo de una manera eficaz. Pero además, tener todo esto documentado. Porque riesgos estamos tomando todo el tiempo. Cruzar la calle sin mirar es un riesgo. Cruzar la calle cuando el semáforo en rojo, cuando el semáforo está en rojo, perdón, es otro riesgo. Comprar acciones en la bolsa es un riesgo. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra cotidianidad, estamos asumiendo riesgos todo el tiempo o tomando decisiones que tienen que ver con el análisis de riesgos, pero obviamente uno no documenta todo lo que hace. Bueno, la industria hoy está solicitando, está haciendo hincapié y está dando herramientas para que todos esos riesgos que nosotros manejamos en la cotidianidad de la producción farmacéutica, por ejemplo, o alimenticia, estén correctamente documentados. ¿Sí? Vamos a nombrar algunas normativas, como las ICH Q8, 9 y 10, que son un poco el marco metodológico, ¿sí?, para esta documentación correcta que yo les mencionaba. Bueno, les repasamos en realidad el contenido del seminario que ya se les había compartido por la página. Como les decía, gestión de riesgos es un tema extenso, por lo cual en una hora no vamos a poder ver en profundidad todo, pero la idea mía es sembrarles algunos conceptos para que ustedes puedan luego ampliar en la rama y en puntualmente, por ejemplo, las herramientas que les interesen, o bien se vayan con una visión general del tema si nunca lo habían escuchado, ¿sí? Ven que en el punto 1 vamos a hablar de cuestiones generales, lo que son las normativas, las etapas de riesgo, y una pregunta que para mí es muy importante, que es si el análisis de riesgo es una herramienta objetiva, ¿sí? Porque esto es, digamos, fundamental, es la base de su aplicación. Luego vamos a ir en detalle explicando algunas de las herramientas más comúnmente usadas, algunas las habrán podido escuchar, algunos deben tener más experiencia en la aplicación de alguna herramienta más que otra. Vamos a ver en qué casos usan cada una. ¿Sí? Y por último, la idea es cerrar, y acá es donde quiero hacer más hincapié, con los ejemplos de aplicación puntualmente en la industria farmacéutica de las diferentes herramientas que veamos antes. Luego les voy a dejar otras aplicaciones para que ustedes puedan también ahondar un poquito más, y bibliografía de consulta para que puedan ampliar conceptos. ¿Sí? Les recomiendo repasar esto último en la bibliografía porque hay mucha y es muy interesante. Bueno, para iniciar la era de la gestión de riesgo. Es como un poco polémico el título, pero es a propósito, porque como les mencionaba, si bien uno hace gestión de riesgos todo el tiempo, o ejerce la gestión de riesgos todo el tiempo, hoy por hoy la industria farmacéutica tiene una normativa que insta, ¿sí?, a hacer esa gestión y a documentarla. Mediante la disposición 3827 del año 2018, les mencionaba en el anexo 8, ¿sí?, se indica que la gestión directamente es un anexo que es de la gestión de riesgos para la calidad, y dice textualmente que la importancia de los sistemas de calidad ha sido reconocida en la industria farmacéutica, y es evidente que la gestión de riesgos para la calidad es un componente con un valor añadido en un sistema de calidad eficaz. O sea, está relacionando hacer una gestión de riesgo para procesos eficaces.
¿sí? O para resultados también eficaces, o mejor dicho, no resultados, métodos eficaces. O sea, hay una relación directa con la aplicación. Después vuelve a indicar que una gestión de riesgo eficaz puede facilitar la toma de mejores decisiones y más fundamentadas, que proporciona a las autoridades más garantías sobre la capacidad de una compañía para tratar riesgos potenciales y puede mejorar el alcance y el nivel de la supervisión directa por parte de las autoridades. Acá, ¿qué nos está queriendo decir? Una buena gestión de riesgos bien documentada, ¿sí?, refleja la capacidad de una empresa de tomar buenas decisiones. Esto es muy importante porque va directamente a una situación de auditoría, ¿sí? Si yo, frente a una auditoría, puedo documentar y justificar todas mis decisiones a través de un documento de análisis de riesgo bien hecho, probablemente mi nivel de cuestionamiento o mi nivel de pregunta sobre mis procesos y sobre mis instalaciones va a ser mucho menor que frente a otra empresa que en la misma auditoría no tenga esos documentos o no haya aplicado esas herramientas. Por último, en el anexo 5, en el ítem 1.7, indica que se debe utilizar un enfoque de gestión de riesgo para la calidad, para las actividades de calificación y validación. Hago hincapié en este punto porque es mi punto de competencia y en muchos casos la gestión de riesgo inicia, ¿sí?, en áreas como calificación. Después continúa, dice, debe estar claramente documentada la manera en que las evaluaciones de riesgo se usan para apoyar las actividades de calificación y validación. O sea, no hay chance de no hacer análisis de riesgo cuando uno califica o valida. Es muy importante conocer la normativa de la autoridad sanitaria. Bueno, para entrar un poco en conceptos, ¿sí?, existen las normativas vigentes, pero bueno, estos tres documentos, que son las ICH Q8, Q9 y Q10, arman toda una estrategia, ¿sí?, de calidad aplicada a la industria farma, pero que también, de nuevo, tiene potencial uso en otras industrias, ¿sí? Y principalmente el documento que es ICH Q9 es la metodología de la gestión de riesgos en calidad, ¿sí? Pero estos tres documentos trabajan en conjunto en realidad. ¿Por qué? En la ICH Q8, ¿sí?, que es desarrollo farmacéutico, en realidad se indica que la calidad se construye desde el diseño de un producto. Y esto es importante, ¿sí?, porque pasamos del paradigma de que la calidad se controla, hace muchos años atrás, al nuevo paradigma de que la calidad se construye, ¿sí? En este caso sería se diseña. Básicamente la Q8 se plantea el conocimiento de los procesos, ¿sí?, desde la etapa de su desarrollo, para establecer el concepto de calidad desde el diseño. Y promueve el monitoreo continuo de los procesos, ¿sí? Esto da lugar a el documento siguiente, que es la Q9, que es la gestión de riesgos para la calidad, que implica todas las herramientas para hacer un análisis de riesgo e implica la gestión en sí como estrategia de control integral. Siempre, bueno, en este caso apuntando a la calidad, pero sabemos que calidad también es mejora continua y también es beneficio financiero en costos, ¿sí? Y estos dos documentos se apoyan en un tercero, que es la Q10, que habla de los sistemas de calidad farmacéuticos integrales, ¿sí? Y de hecho, este último documento toma los otros anteriores para introducir el concepto de mejora continua. La Q10 promueve la mejora continua, mediante la integración de documentos diversos, no solo estos mencionados, sino guía GMP, normativas ISO, FDA, y bueno, y sus propios documentos, ¿sí?, las guías anteriores, plantea que
toda la documentación debe ser registrada y que todo resultado que se va generando en el tiempo por diferentes vías de análisis debería poder generar una tendencia y que esa tendencia es la que debe establecer tanto lo que es un fuera de especificación como un fuera de tendencia precisamente, ¿sí? Habla del control integral. Y toda esta gestión, digamos, de analizar fuera de especificación y fuera de tendencia, viene de nuevo desde la Q8, ¿sí? Que es establecer criterios de aceptación desde el diseño para un proceso, un producto. Les recomiendo, en particular, les recomiendo que si están queriendo ahondar en análisis de riesgo, lean íntegramente la ICH-Q9, ¿sí? Porque además de la parte conceptual, el anexo 1 del documento explica en detalle las herramientas para aplicar un análisis de riesgo, por lo cual es un buen documento para tener siempre de consulta a mano. Bueno, vamos a ahondar un poquito en este documento, ¿sí? En la Q9. Básicamente para mí es como una caja de herramientas, la Q9, ¿sí? Porque como les explicaba, nos explica cuáles son los diferentes métodos o las diferentes estrategias para hacer un análisis de riesgo según lo que queramos analizar, ¿no? Porque existen diferentes herramientas, ya las vamos a ver, pero quizás no todas sirven o no todas son tan eficaces para el tipo de análisis que nosotros queremos hacer. Por eso conocerlas nos va a ayudar a elegirlas mejor. ¿Sí? Hay un libro que también se los recomiendo, es muy fácil de leer y es muy completo y integra todas estas normativas que yo les estoy mencionando, que es el libro de análisis de riesgo en la operatividad farmacéutica de Guillermo Marcolano. A mí particularmente me parece muy práctico, más para quien está aprendiendo, ¿sí? En la industria farmacéutica a aplicar estas herramientas, porque tiene muchos capítulos que hablan de ejemplos prácticos de diferentes temas. Entonces es interesante la aplicación de estas herramientas. Creo que se aprende más eh, aplicando, ¿sí? Obviamente los conceptos se tienen que tener, pero se refuerza mucho la parte conceptual ejerciendo la herramienta y este libro tiene muchos ejemplos para eso. Quise sacar un extracto de ahí que indica que mediante la ICH-Q9, el análisis de riesgo, digamos, lo que es gestión de riesgo, se dispone una guía para establecer especificaciones y parámetros durante la manufactura, señalar y mitigar el riesgo de cambios durante el proceso o sus especificaciones y determinar la extensión de las investigaciones de discrepancia y de acciones correctivas. No solo podemos, o sea, con las herramientas, ¿no?, de la Q9, no solo podemos desglosar un proceso en sus partes para analizarlo, sino que también, hallado un fuera de especificación, podemos encontrar la causa raíz de un desvío, por ejemplo. Igual en los ejemplos más adelante vamos a ver aplicaciones, pero nos sirve para muchas cosas en la industria farmacéutica. De hecho, también, si ahondan un poquito en la disposición, van a ver que prácticamente todos los capítulos de la 3827 indican en algún momento efectuar análisis de riesgo o tomar determinación o generar criterio o especificación mediante análisis de riesgo. Esta diapositiva en particular es mi favorita porque grafica de una manera bastante completa, ¿sí?, lo que es el sistema de calidad dentro de la ICH, con centro o foco en lo que es la gestión de riesgo, ¿sí? Ustedes podrán ver que es una especie de árbol de calidad o de sistema de calidad, donde la gestión de riesgo está en el centro, pero está irrigada, ¿sí?, o conectada
por procesos, aplicaciones, principios, todo lo que son las herramientas de análisis. Hay un montón de cosas conceptuales que construyen, digamos, el sistema de calidad. En este caso, hablando de industria farmacéutica, pero esto se replica en lo que es la estructura de calidad de muchas otras industrias, ¿no? Alimenticia, automotriz. Como verán, la calidad es un proceso complejo, ¿sí? Interdisciplinario. Y en esto también vamos a hacer hincapié, más adelante cuando empecemos a hablar de las herramientas, en el trabajo interdisciplinario por una buena gestión de riesgo. Es fundamental. Y acá déjenme hablar un poquito desde mi experiencia. Por más que uno a veces está muchos años en la industria y caminó planta, y conoce los procesos, y conoce las áreas, y conoce los equipos, y conoce los productos, el trabajo interdisciplinario en un análisis de riesgo nunca se debe perder. Y una persona con mucho conocimiento no reemplaza un equipo de trabajo. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. A veces es muy difícil juntar a responsables de varias áreas, ¿sí? Para poderse sentar a escribir un análisis de riesgo. Pero en la práctica van a ver que es fundamental. La calidad del documento que sale y la visión que ese documento tiene, la visión integral de lo que puede salir bien y lo que puede salir mal, es muy distinta cuando lo hacen desde diferentes ángulos a que cuando lo hacen dos o tres personas solamente con mucho conocimiento. ¿Sí? Y en esto creo que, bueno, vamos a ahondar un poquito más adelante cuando lleguemos a la pregunta de si es una herramienta objetiva o no, pero quédense con este concepto, no es lo mismo. ¿Sí? Por más que en algunos casos ustedes conozcan mucho de su proceso y crean que pueden establecer un análisis de riesgo por sí solos y alguien más después se los puede revisar, no es la misma calidad de trabajo que si lo hicieran de forma interdisciplinaria. Bueno, para andar un poquito más en lo que dice específicamente a nivel conceptual, la ICHQ9 establece un diagrama como el que estamos viendo, ¿sí? En donde hay diferentes etapas de tratamiento del riesgo, básicamente tres. ¿Sí? Una es el análisis de riesgo en sí, que es la identificación, el uso de las herramientas y la evaluación del riesgo. Básicamente es poder gestionar eso que les decía, a qué riesgo nos estamos exponiendo, qué tan grave es, con qué probabilidad de ocurrencia existe, tengo que tomar medidas, no tengo que tomar medidas. Ahí estamos pasando a la segunda fase, que es el control, ¿sí? Si nosotros hacemos una primera evaluación, y esa evaluación es eficaz, podemos después pasar a una segunda fase, que es ver si debemos reducir ese riesgo, porque es potencialmente crítico y no se puede aceptar, o bien, si no es un riesgo tan crítico y el negocio, el producto, el proceso o lo que sea que estoy analizando puede aceptar ese riesgo y continuar. ¿Sí? En esta etapa es donde se trabaja en la contención del riesgo. Y por último, ¿sí? Cuando yo ya analicé y tomé o no medidas para contener o reducir ese riesgo, y esas medidas las apliqué, mi sistema es un sistema vivo, es un sistema dinámico, no es estático, por lo cual estoy monitoreando ese riesgo todo el tiempo y retroalimentando mi análisis inicial para ver si las medidas que yo tomé para contener o reducir realmente fueron efectivas. Por lo cual mi riesgo inicial ya no es el mismo. ¿Sí? Quizás no ocurre tan frecuentemente y si ocurre, el impacto es menor porque yo tomé medidas eficaces en el medio como para contenerlo. Lo vamos a ver igual con
algunos casos específicos como para que se pueda entender, pero básicamente quédense con esta imagen. Las etapas principales para gestionar un riesgo son, primero, asesorarse del riesgo, que decíamos que era identificar, analizar y evaluar, ¿sí? Las herramientas son estas que vamos a ver. Luego, controlar. Una vez que yo ya apliqué todo, identifiqué y evalué, tengo que tomar una decisión. ¿Se acepta o no se acepta? Si no se acepta, entonces aplico alguna medida. Y por último, retroalimentar mi sistema, ¿sí? Y cuando ese riesgo, en algún momento, si es que sucede, pase de ser un riesgo reducido y contenido a ser nuevamente un riesgo crítico, entonces el sistema vuelve a comenzar. Gestión de riesgo se reinicia. Por eso es muy importante, y permítanme volver para atrás un minuto, porque es importante que tengamos esta interrelación de conceptos. Estos tres documentos que habíamos mencionado inicialmente hablan de esto, ¿sí? De desarrollar la calidad desde su creación, de gestionar correctamente los riesgos y de mantener un sistema de mejora continua para que esa gestión de riesgos, como veníamos hablando, retroalimente el sistema de calidad en general, y cuando haya algo que desajustar, haya una tendencia o haya algún indicador de gestión esté funcionando que a mí me advierta que el riesgo no va a volver a llegar a ser crítico, que puedo accionar antes, ¿sí? Es toda una integración. Y bueno, nada, quería que lo repasemos juntos para que lo puedan visualizar. Entonces, las etapas de gestión de riesgo, ¿sí? Siempre basados en la ICHQ9. En la primera etapa, como decíamos, era evaluar el riesgo, y aquí hay tres preguntas que son fundamentales, ¿sí? La primera es qué podría salir mal. Para empezar una gestión de riesgo, lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué puede salir mal del proceso o el tema en estudio. Con esta pregunta trato de identificar cuáles son los riesgos. Y es fundamental el empleo de datos históricos, si es que lo tengo. Quizás no lo tengo porque el sistema que estoy estudiando es un sistema a implementar, es nuevo, entonces en ese caso siempre se recomienda pensar que todo podría salir mal, potencialmente, ¿no? Pero si es un sistema conocido, un sistema implementado, digo sistema, pero podría ser proceso, equipo, etcétera. Es bueno ayudarme con los datos históricos que tenga, con el conocimiento previo del tema. Por ejemplo, controles de cambios u otros documentos como desvíos, ¿sí? Registro anual de productos, cualquier información que me pueda a mí evidenciar que hay fallas reiteradas potenciales. Bueno, ¿qué probabilidad existe de que ocurra? Es esto mismo, o sea, con qué frecuencia, ¿no? Esta pregunta nos introduce un poco a una estimación del riesgo asociado a los peligros identificados. Es decir, bueno, yo puedo ver que existe un riesgo, mejor dicho, puedo ver que existe un peligro potencial, pero ese peligro potencial, ¿sucede? ¿En la práctica sucedió? ¿Es un riesgo realmente? ¿O sigue siendo un peligro potencial? Porque yo puedo detectarlo, pero muchas veces las herramientas, vamos a ver más adelante, que me ayudan a poder cuantificarlo, para ver si es un riesgo sobre el que realmente vale la pena trabajar o no, o es un peligro potencial y estuvo desde el inicio del proceso, desde el diseño del proceso, siempre estuvo y nunca sucedió, ¿sí? Y por ahí prefiero gastar mano de obra, tiempo, costos, lo que sea, en trabajar en otros riesgos, y en ese que es un peligro potencial, no, porque no tiene sentido. ¿Y qué consecuencias podría tener si sucede? Y esto es importante porque tiene que ver con la severidad o la gravedad. Estábamos diciendo que primero es identificar, luego es ver si podría suceder, y además ver, digamos, cuál es el impacto si sucediera. ¿Qué impacto tiene en mi sistema?
potencialmente qué tan grave es el daño que haría, ¿no? Por ejemplo, un peligro potencial de contaminación de un producto. Bueno, generalmente, naturalmente uno entiende que contaminación de un producto es un daño al producto grave, ¿sí? Pero estas cosas se pueden cuantificar porque a veces son obvias y a veces no son tan obvias, dependiendo del peligro que estemos estudiando, entonces cuantificarlas nos ayuda un montón a caracterizarlas. Entonces, todo esto es lo que yo me planteo cuando empiezo a hacer una gestión de riesgo y empiezo a querer identificar, ¿sí? Una vez que tengo toda esta gestión, digamos, todo este, no gestión, perdón, este análisis de riesgo hecho, con la herramienta que haya seleccionado, empiezo a tomar decisiones, ¿sí? ¿Para qué? Para reducir el riesgo a un nivel aceptable, porque mi gestión tiene que ver con eso, con poder reducir o eliminar, si se puede, idealmente. Es el esfuerzo de control del riesgo que debe ser proporcional a la gravedad de ese riesgo. O sea, mientras más grave sea el riesgo, más medidas o más importantes deben ser las medidas que tengo que tomar de contención, ¿sí? Entonces me voy a preguntar si el riesgo sobrepasa los niveles aceptables, ¿qué puedo hacer para reducir o eliminar? ¿Sí? Si es un proceso, bueno, no sé, por ejemplo, introducir etapas intermedias en donde yo pueda eliminar o reducir ese riesgo potencial. ¿Y cuál es el costo-beneficio? ¿No? También, porque yo puedo empezar a divagar con un montón de medidas en mi gestión de riesgo, pero después tengo que ver si eso en la práctica es rentable. Y obviamente si mantiene los estándares de calidad, porque yo puedo, por ejemplo, ¿no? Se me viene ahora a la cabeza, eh, quiero tratar de que del traspaso de un área a otra o de una etapa a otra mi producto no se contamine. Entonces pongo un montón de controles intermedios, ¿sí? Ahora, quizás agregando estos controles intermedios para verificar que termino manipulando más mi producto y lo termino contaminando quizás yo con lo que estoy agregando. Entonces también es importante siempre plantearse, cuando uno va a tomar medidas, el costo-beneficio. Y finalmente, como hablábamos y como mencionábamos, volvemos al gráfico de atrás, la última etapa, que es la que está en el recuadro celeste, que es la comunicación del riesgo, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con el sistema de retroalimentación. Los resultados que yo obtenga de esa gestión y de esas acciones tomadas para mejora me tienen que hablar por sí solos del descenso del nivel del riesgo o, en el mejor de los casos, de la eliminación del mismo. Bueno, como les había mencionado, ¿es el análisis de riesgo una herramienta objetiva? Todo depende. Principalmente, a mi entender, de la aplicación, ¿sí? Cómo yo aplico el análisis de riesgo. Ahora, tengo las normativas, y las normativas son mis guías orientativas, no estoy solo en este proceso. Por eso, la parte conceptual es muy importante. Pero yo creo que todos nos hicimos esta pregunta alguna vez, por lo menos los que trabajamos alguna vez utilizando las herramientas de análisis de riesgo, nos hicimos esta pregunta. Particularmente considero que la clave para descartar cualquier subjetividad del análisis, ¿sí? Parte por lo menos en tres acciones. Una es usar datos robustos, es decir, ¿se acuerdan que veníamos hablando de consultar datos históricos siempre que se pudiera? Bueno, yo tengo que poder confiar en mis datos, esos datos tienen que tener una robustez para que yo pueda confiar, digamos, o basar decisiones en el análisis de esos datos. Quizás suene redundante, pero no es menor lo que estoy diciendo, ¿sí? Porque a veces en las industrias las gestiones de los sectores van pasando
¿sí? De mano en mano, y lo único que queda importante son los datos generados, los datos históricos. Por eso el uso de las herramientas formales de manera correcta es muy importante para que tanto predecesores como otros sectores puedan tomar la información que uno genera en su día a día y poder tomar decisiones correctas con esa información. Con lo cual, siempre consulten la robustez de los datos que van a tomar para hacer un análisis. La interacción multidisciplinaria de las áreas. Ya les comenté un poco de esto hace unos minutos, sigo haciendo hincapié. No es lo mismo ver un riesgo o un peligro potencial desde el área de mantenimiento que desde el área de validaciones, desde el área de producción que desde el área de aseguramiento de la calidad, desde el área de control de calidad que desde el área de ingeniería. ¿Sí? Cada uno tiene su aporte profesional, tiene su expertise, su visión y su experiencia en planta para poder aportar un ángulo diferente de qué podría fallar. O qué podría fallar o qué medidas se podrían tomar como contención, ¿sí? Y ayudar, digamos, interdisciplinariamente a evaluar el costo-beneficio de la aplicación de esas medidas. Y no menos importante es la incorporación en estos análisis de la gente con experiencia en el tema, ¿sí? Los operarios, la gente que está dentro de planta, la gente que maneja las máquinas, conoce los procesos, siempre tienen mucha experiencia para aportar. Entonces, quizás si no les toca estar de ese lado y les toca estar de un lado más administrativo, tengan en cuenta que incluir a esta gente es muy importante para hacer un análisis eficaz. Y yo en esta diapositiva les quise dejar 3 citas que también están tomadas de la disposición 3827, como para seguir haciendo hincapié de la importancia que se le da en nuestra disposición al uso de estas herramientas, ¿sí? Bueno, ya para entrar un poco en la explicación de las herramientas, vamos a ir a las nombradas en la guía ICHQ9, ¿sí? Con algunos ejemplitos gráficos y luego vamos a ir a los casos puntuales. Para empezar, lo que es el diagrama de Ishikawa más la 6M, en realidad son 2 herramientas combinadas que en mi experiencia son mucho más eficaces combinadas que por separado, pero se pueden usar por separado también. La 6M básicamente es estudiar un proceso, un tema o un objeto desde 6 perspectivas diferentes, ¿sí? Se dice 6M porque todas las perspectivas nombradas empiezan con la palabra M, y en este caso son mano de obra, medición, método, máquina, material y medio ambiente. Se combina con Ishikawa, que es la famosa espina de pescado, para poder darle un contexto gráfico, ¿sí?, a esta 6M, que es como un esquema más metodológico, ¿sí? Y poder sobre este, digamos, esquema gráfico hacer un brainstorming o una lluvia de ideas de posibles causas, pero lo importante de aplicar esta herramienta, y digamos lo más fundamental, es que en el extremo de la espina de pescado se indique bien cuál es la falla o cuál es el desvío o cuál es el objeto de estudio, ¿sí? Es importante para la aplicación de estas herramientas combinadas entender concretamente qué es lo que estamos estudiando, ¿sí? O si es una falla, cuál es la falla concreta, de forma concreta, para, mediante la aplicación de este esquema metodológico, poder empezar a pensar en causas contributivas al hallazgo de la causa raíz. Generalmente se usa
para investigar el origen de una desviación, por ejemplo, de un fuera de especificación. Entonces el fuera de especificación se pone como falla, ¿sí?, en el extremo del gráfico, y luego en cada brazo de las espinas de pescado se van poniendo las causas secundarias o las contributivas hasta, digamos, hasta llegar a la causa raíz. Pero ¿cómo se llega a la causa raíz? De cada causa contributiva se va preguntando el por qué. Ahora, el uso de la 6M nos permite que no se nos olvide ningún campo de posible causa. ¿Sí? Como por ejemplo un tema de, no sé, en medición, un valor de calibración incorrecto, en método, un procedimiento ausente o una falta de método ausente, en mano de obra, una falla de personal, en material, un defecto de material utilizado, ¿sí?, un defecto de packaging, por ejemplo, bueno, en máquina, una falla de máquina. Entonces uno empieza sobre cada punto, ¿sí?, sobre cada M, mejor dicho, uno empieza a pensar causas contributivas y se va preguntando el por qué, hasta que en una de esas, digamos, dudas o de esas preguntas se termina llegando a la causa raíz. Y es un buen esquema, digamos, gráfico. Si se puede documentar gráficamente, es muy visual para verlo. Y es bastante simple de leer y de entender. Luego tenemos el análisis de riesgo preliminar. Este análisis también está dentro de la guía, la Q9, y se indica como un método cualitativo, porque en general se utilizan las palabras alto, medio y bajo para ponderar referente a un riesgo su gravedad, su probabilidad de ocurrencia o su detectabilidad. Todo esto en pos de llegar a un índice o clase de riesgo que puede ser numérico o no, ¿sí? Acá ya estamos empezando a caracterizar los riesgos. La gravedad, ya lo habíamos mencionado antes, ¿es grave o no es grave? Y la gravedad, por más medidas que yo tome en el tiempo, no va a cambiar, porque la gravedad es inherente al peligro, al riesgo. O sea, si una contaminación es grave, va a ser grave siempre que suceda. Por más medidas que yo le ponga al proceso para evitar que la contaminación suceda, si sucede va a ser grave. Entonces, este punto de severidad o gravedad de los riesgos es importante que se tengan claro que es el único que no va a cambiar por más gestión que yo haga, ¿sí? Si yo voy a ponderar para el peligro X, voy a ponderar la gravedad como 5, siempre va a ser 5. Si yo en el transcurso de las acciones que tomo pondero la gravedad de ese riesgo menor, entonces algo estoy haciendo mal, porque la gravedad siempre es inherente a la naturaleza del riesgo, con lo cual nunca va a cambiar a menos que cambie el riesgo, ¿sí? Es importante tener esto en cuenta, porque es una falla de concepto bastante frecuente que veo en los análisis de riesgo. La gravedad o la severidad no puede cambiar. En cambio, la probabilidad de ocurrencia y la detectabilidad sí, y son justamente los puntos en donde nosotros vamos a trabajar cuando hacemos gestión de riesgo, cuando vamos a la segunda etapa, que es la de contención. ¿Qué tan frecuentemente ocurre? ¿Puedo tomar alguna medida para que esa frecuencia disminuya? ¿Qué tan automáticamente se detecta si pasa? Y si no se detecta poco, ¿sí? Trabajo sobre la detección preferentemente automática. Sobre la probabilidad y la detectabilidad de un riesgo es donde yo puedo llegar a su eliminación. Pero, de nuevo, sobre la gravedad nunca. La gravedad siempre va a estar ponderada igual. ¿Sí? Y mediante, en el análisis de riesgo preliminar, mediante lo que es gravedad, ocurrencia y probabilidad, y por medio de una multiplicación se llega a un índice de riesgo.
multiplicación o, como ven acá, ¿sí? Un diagrama de una carta de colores, en donde por alto, medio y bajo yo llego a la clasificación del riesgo y veo, como ven acá, que en verde se ven los riesgos bajos o probabilidad baja de amenaza, los riesgos medios o los riesgos altos, para poder ver sobre qué grupo de riesgos voy a trabajar y sobre los cuales no, y no hace falta, digamos, contenerlos, los acepto así como están. A medida que avanzamos, ¿sí? Nos vamos metiendo por ahí en herramientas un poquito más complejas en cuanto a la aplicación y en cuanto digamos, a la forma de la herramienta. En el caso del Hazard y el HAZOP, son herramientas que son bastante más gráficas, no llevan por ahí la matriz de puntuación en algunos casos. Se puede, HAZOP tiene matriz de puntuación, pero básicamente ambas lo que hacen es armar un flujograma del proceso en estudio, ¿sí? Y mediante el uso de palabras clave como no, otro, menos, hay a quien le interesa andar un poquito más en la herramienta, puede buscar en las guías, van a ver que hay una carta con palabras clave, perdón, una tabla con palabras clave, y esas palabras clave se van introduciendo en el diagrama en estudio, ¿sí? Con eso se hace un flujograma secuencial en donde se van encontrando los puntos de falla, y después esos puntos de falla obtenidos del diagrama se llevan a una tabla, y en esa tabla se estudian solamente los peligros, ¿sí? En general no van a ver estas dos herramientas en aplicación farmacéutica frecuente, porque suelen tener como base o como principio que toda falla proviene de un desvío. Y no siempre en la industria farmacéutica esto es así, ¿sí? No toda falla proviene de un fuera de especificación. Puede haber estudios de peligros potenciales, pero bueno, en la aplicación de estas herramientas, sí, todo desvío produce una falla, y esas fallas son las que se estudian mediante las palabras guía. Y sobre esas fallas únicamente son las que se trabajan. Por ejemplo, el ejemplito que tienen acá es de un HAZOP muy simple aplicado al proceso de lavado de un reactor, ¿sí? Como ven, la operación en la primera columna es lavado de reactor, las palabras guías son no o menos, ¿sí? Y la tercera columna es la desviación. O sea, acá tenemos el famoso fuera de especificación, perdón, la posible causa, la consecuencia, la señalización. Es importante también que estas herramientas sirven muchísimo para implementar controles en proceso, ¿sí? Por eso los campos de aplicación suelen ser o accidentes laborales, investigaciones de accidentes, por esto que le decía que se basa en la premisa de un desvío o una falla, ¿sí? O como hace hincapié en la señalización del desvío o la posible causa, la consecuencia, y luego la señalización, sirven para implementar controles de proceso en un proceso que está en diseño. Bueno, luego tiene una columna de acción requeridas y una columna final de observaciones. Pasando a una antesala previa al HACCP, que es el mencionado en la disposición de la autoridad sanitaria, tenemos el FEMEA, FEMECA, los nombro juntos porque son muy parecidos, y a mi entender creo que son de los más aplicados en la industria farmacéutica, porque primero permiten cuantificar el riesgo, es decir, le dan un número mediante lo que se llama el número de riesgo o RPN, y además, digamos, usan la caracterización del riesgo del PHA, en el sentido que usan la gravedad, la probabilidad
de ocurrencia y la detectabilidad para llegar a este número de riesgo, ¿sí? Todos cuantificables, todo a través de números. Por ejemplo, van a ver que cada tabla acá tiene un nivel y ese nivel tiene un número. Y en la severidad, por ejemplo, dice nivel 1 sin impacto, nivel 2 sin impacto directo en la calidad, por ejemplo, nivel 4 con impacto directo. En detectabilidad, el nivel 4 es al revés. Fíjense que en severidad, a medida que aumenta el número, aumenta el riesgo. En ocurrencia va a pasar lo mismo. A medida que aumenta el número, aumenta la ocurrencia, pero en detectabilidad, y esto es muy importante, a medida que aumenta el número, va a bajar la detectabilidad, ¿sí? Porque en la detección, lo más grave o lo que menos uno quiere es que no se detecte. Entonces va al revés que las otras dos parametrizaciones. Y esto también es importante entenderlo para aplicar bien la herramienta. Entonces, usamos estas tres parametrizaciones, las puntuamos y mediante la multiplicación de ellas tres obtenemos el RPN. Y para ese RPN establecemos un criterio, ¿sí? Que es a partir de tal número es grave, a partir de tal valor es medio, a partir de tal valor no es grave, y en función, digamos, de esa división vamos a ver qué nivel de acciones decidimos tomar en función del costo-beneficio. Por ejemplo, la tabla de abajo van a ver que dice en rojo que el riesgo en valores de 16 a 64, que sería el RPN obtenido, es un riesgo intolerable, ¿sí? Por lo cual la compañía decide que los peligros ponderados dentro de esa franja van a tener que tener acciones inmediatas, porque el riesgo no se puede admitir, porque probablemente el costo-beneficio sea elevadísimo, ¿sí? Digamos, a que el riesgo suceda. Luego tiene otra franja de 7 a 16, que indica riesgo moderado, otra franja de 2 a 6 que indica un riesgo aceptable. Entonces la cantidad de medidas o la rapidez con la que se pueden llegar a tomar las medidas de mitigación va variando. Y por último, cuando el riesgo es insignificante, el valor es 1, es verde, y sobre ese riesgo no hay que proceder, ¿sí? O sea, no hay que tomar acciones. Es un riesgo que se llama riesgo residual y es un riesgo que se admite ya dentro del proceso como algo que es parte. Entonces, esta primera herramienta de cuantificación nos permite analizar sistemas complejos en partes más simples, ¿sí? Yo puedo analizar procesos, analizar productos, puedo desglosar un equipo en sus componentes y analizar sus componentes. La matriz de aplicación de un FEMEA es bastante, conociendo la herramienta, es bastante inductiva, ¿sí? Y me permite prácticamente una ductilidad que a mi entender es mucho mayor que la de las otras herramientas, salvo Ishikawa y 6M, que también es muy dúctil, pero ahí en esa herramienta no se cuantifica el riesgo, por lo cual, dependiendo de lo que yo quiera hacer, ¿sí? O la exactitud que quiero tener en la ponderación del riesgo, uso un Ishikawa o uso un FEMEA, depende. ¿Sí? Uno, luego de conocer las herramientas, después tiene que empezar a jugar con eso, qué es lo que me conviene usar, qué es lo que yo necesito averiguar, qué es lo que necesito demostrar, con qué precisión necesito hacer el análisis para tomar una decisión, entonces voy a elegir la herramienta en función de eso. También así, digamos, desde el desconocimiento puedo elegir herramientas para algo simple, elegir herramientas de análisis complicadas y complicarme yo innecesariamente, ¿no? Y bueno, por último pasamos al HACCP, ¿sí? Que es la herramienta, digamos, de aplicación recomendada por la autoridad sanitaria, que es una herramienta que de algún modo integra todas las demás, en el sentido de que
digamos, tiene la base del FEMEA porque usa la matriz del FEMEA, divide el riesgo en severidad, probabilidad de detección y ocurrencia, ¿sí? Pero se practica en 14 etapas y es todo un plan de gestión, no es solamente el uso del análisis de riesgo. ¿Sí? Yo las etapas se las voy a dejar en la diapositiva, lo pueden leer de la disposición, la idea es avanzar con los ejemplos de aplicación, pero básicamente quédense con la idea de que se usa para procesos, ¿sí? Porque la base del HACCP es detectar los puntos críticos de control o denominados PCCs, ¿sí? Y trabajar sobre esos puntos críticos. O sea, yo agarro un proceso que conozco, lo visualizo por un diagrama de flujo, siempre el HACCP empieza por un diagrama de flujo porque generalmente se aplica a procesos, entonces tengo que tener una visión integral del proceso, la tengo en mi diagrama de flujo y empiezo a ver de las etapas de ese proceso cuáles son los puntos críticos. Y sobre esos puntos críticos, sí o sí, la herramienta me obliga a tomar acción, ¿sí? Además de esos puntos críticos, yo puedo accionar sobre otros, que por ejemplo, el RPN me dé alto o me dé medio, ¿sí? Si el valor de RPN, ¿se acuerdan el FEMEA que vimos anterior? Me da medio y además por HACCP ese punto es crítico, sí o sí tengo que accionar sobre ese punto y tomar alguna medida de contención. Si no, puedo simplemente elegirlo. Pero HACCP, mediante este diagramita, que es un árbol de decisiones, un árbol lógico de decisiones, ¿sí? Que es uno de los pasos que tiene dentro de las 14 etapas, la aplicación de este árbol es una de esas etapas, y en la matriz de un HACCP vamos a tener una matriz de FMEA más el resultado del pasaje por este árbol de decisiones para ver si es o no PCC, ¿sí? Al riesgo que yo estoy evaluando. Entonces, esta orientación para el hallazgo de los puntos críticos de control de un proceso me permite a mí detectar y tomar acción, ¿sí? Sobre el punto crítico. Por eso volvemos a lo que veníamos hablando antes, si es una herramienta objetiva. Si yo la aplico bien, como la normativa me indica, es una herramienta objetiva. Porque, por ejemplo, este árbol lógico de decisiones a mí me impide que yo pase un punto crítico de control de un proceso por alto y no accione, ¿sí? Si yo aplico bien esta herramienta, sí o sí lo tengo que detectar. Bueno, y para ir terminando, mi idea es, obviamente les había mencionado, como para cerrar un poco la idea de lo que veníamos hablando, les había mencionado que gestión de riesgo es un tema importante, que es mucho conceptual para leer, ¿sí? Y que las herramientas, si bien conceptualmente están bien explicadas, se aprenden mucho poniéndolas en práctica. Porque además es un poco como les decía, o sea, uno después, muy puntualmente, pensando en lo que se quiere evaluar, tiene que ver qué herramienta le conviene más, qué herramienta le conviene en el sentido de que sea eficaz, para que sea una gestión simple, sencilla y llegue a un análisis con buenos resultados, y con resultados en los que se puedan tomar decisiones prácticas. Entonces, les recomiendo ahondar un poquito en las herramientas, ¿sí? Investigar un poquito más, pero por sobre todo, de nuevo, les recomiendo que lean el libro de análisis de riesgo en la operatividad farmacéutica, el de IRMA, para que puedan ver ejemplos de aplicación práctica dentro de diferentes campos de lo que es un laboratorio farmacéutico, una planta farmacéutica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ver rápidamente algunos casos. Por ejemplo, acá tenemos un FEMEA para análisis de calificación de un reactor. Es un equipo nuevo, ¿sí? No se calificó nunca,
y necesito documentar mediante una gestión de riesgo cuáles son los ensayos que sí o sí debería hacer para asegurarme que el equipo está en las correctas condiciones de instalación, en este caso si es una calificación de IQ, por ejemplo, ¿no? Entonces, planteo el ID de riesgo, cada riesgo que yo voy a analizar, ¿sí? La descripción de la falla o el peligro potencial. Si quiero puedo poner la subetapa, la función, componente en este caso porque es un equipo, por ejemplo, el ID de riesgos 1 y 2, y ambos están en función o en el componente cuerpo del reactor, y para ese cuerpo del reactor yo estoy encontrando al menos, describiendo dos fallas posibles. Una es una falla de hermeticidad y la otra es una falla en la capacidad del equipo, ¿sí? En la capacidad de almacenamiento. Entonces evalúo gravedad, probabilidad de ocurrencia y detectabilidad para calcular un RPN inicial. Luego tomo una acción que va a ser hacer la calificación de instalación, verificando, por ejemplo, la capacidad útil del tanque o el volumen, ¿sí? Y hacer una prueba hidráulica para verificar tema hermeticidad. Y una vez tomada esa acción, de nuevo, la gravedad va a ser la misma, pero la probabilidad de ocurrencia y la probabilidad de detección va a haber bajado. Entonces, mi RPN final, tomadas las acciones de calificación, digamos, el RPN termina siendo aceptable o menor, ¿sí? Con lo cual, yo me estoy orientando en cuáles son los ensayos que debería hacer durante la calificación para disminuir el riesgo. Esto es un ejemplo de gestión de riesgo en un equipo. Ahora, podemos hacer gestión del riesgo, por ejemplo, en la validación microbiológica de área. Es decir, donde, digamos, si yo tengo que hacer un control microbiológico de las áreas, ¿dónde pongo las placas? ¿Dónde hago los controles por contacto? ¿Sí? ¿En qué punto de toda el área tengo que hacer sedimentación o volumétrico? Entonces, también puedo plantear, por ejemplo, un PHA, ¿sí? Para obtener una clase de riesgo o un score final de cada sitio de mi área para ver realmente los puntos donde yo sí o sí debería monitorear para sacar un resultado microbiológico representativo y cuáles realmente no tiene sentido. Porque obviamente no es un gasto elevadísimo poner placas en todos lados por la preparación de las placas, por la gestión del personal, por lo que implica también meter medio de cultivo dentro de un área clasificada, ¿sí? El costo-beneficio es elevadísimo, por lo cual es necesario generar una gestión de riesgo para que cuando yo vaya realmente a la práctica a hacerlo, los resultados sean representativos y estén justificados documentalmente, ¿sí? La elección de los puntos esté justificado documentalmente. Análisis de riesgo en llenado aséptico. Bueno, esto no es selección, claramente. Desde 2007 las PICS en su reporte, digamos, en su documento de llenado aséptico, indica que se debe hacer un análisis de riesgo. Luego, otras normativas y mismo la autoridad sanitaria ha referido a las PICS en esto, ¿sí? Y es obligatorio en cualquier gestión de Mediafil o de llenado aséptico tener un análisis de riesgo concreto, correcto, bien documentado, para poder justificar en qué formato se hace semestralmente esa validación. Porque de nuevo, costo-beneficio de estar haciendo en todos los formatos Mediafil es algo financieramente insostenible y de nuevo, meter medio de cultivo en un área clasificada es algo que también va en detrimento de la calidad estéril del área, con lo cual tiene que haber un documento bien armado, sólido, que justifique por qué yo voy a cada 6 meses hacer un lote de Mediafil en un formato X, ¿sí? Y eso es muy particular con lo que yo proceso dentro de esa área, con cuáles son mis productos y mis formatos y mis máquinas y el layout del área
Y todo eso tiene que estar documentado concretamente en un análisis de riesgo, donde finalmente se llega a la conclusión de que tengo que hacer este formato y no otro, porque es el que mayor score me da, ¿sí? O mayor RPN, según la herramienta que use. Generalmente creo que el FEMEA va muy bien para estos casos. Análisis de riesgo en validación de software. Muy parecido a una combinación, el ejemplo que estamos viendo en realidad es un PHA, ¿sí? Porque tenemos probabilidad, severidad, detectabilidad y finalmente una clasificación del riesgo, ¿sí? Y tenemos una carta de colores. Lo que es bajo o de riesgo leve es de un color, ¿sí? En este caso es verde, amarillo es un riesgo moderado y rojo, o bueno, rosa parecería, pero en realidad es rojo, es un riesgo elevado, ¿sí? Y todo tiene que ver en función de nuevo, si yo quiero calificar un software, ¿cuáles son aquellos ensayos que debería hacer para poder generar un documento de calificación que a mí me asegure que mi software anda correctamente y no va a tener fallas aleatorias, ¿sí? Entonces, de nuevo, planteo desde el conocimiento del funcionamiento del software, la aplicación que va a tener, la cantidad de usuarios, el nivel de seguridad y demás, planteo todas las etapas y todas las posibles fallas, las pondero y veo en qué documento de calificación, digamos, podría tomar mis medidas de contención, que serían los ensayos. Y luego, finalizado todo ese análisis, voy a obtener cuáles son los ensayos que obligatoriamente debería cumplir y cuáles son optativos y los podría hacer o no, sin comprometer, digamos, la integridad de la calificación. Este ejemplo en particular, y como para ir cerrando, es para salir un poco de la monotonía del análisis de riesgo, ¿no? Porque quien trabaja en área estéril o en productos estériles sabe que el Mediafil es obligatorio y que hay guías que hablan del análisis de riesgo en Mediafil, en la calificación también. Hay lugares, digamos, ciertas actividades comunes a la aplicación de un análisis de riesgo, pero el análisis de riesgo también sirve para liberar producto, por ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo de FEMEA, ¿sí? En donde hay una primera instancia de evaluación de severidad, de ocurrencia y de probabilidad, con un RPN inicial, luego una toma de acciones, una nueva evaluación y un RPN final, ¿sí? Y se plantean diferentes escenarios. Por ejemplo, yo tengo que liberar un producto estéril inyectable y empiezo a hacer un screening o una investigación de todo lo que conlleva ese producto, la documentación, los resultados de control de calidad, los resultados de validaciones, los últimos Mediafil test, el histórico, los controles de cambio, los desvíos que hay, la revisión anual de producto, hago todo un compendio de información, la meto en mi matriz de análisis y puedo tomar una decisión de liberación del producto o no. Y esa decisión queda correctamente documentada y en este caso queda cuantificada también porque use FME. ¿Sí? Es una gran herramienta para estas cuestiones. Y como ven, para ir cerrando, hay muchas otras aplicaciones. Validación de procesos es la clásica para aplicar HACCP porque, como vimos, HACCP es una herramienta principalmente para analizar procesos y es la que la guía, la autoridad sanitaria recomienda para validación de procesos, ¿sí? Pero se puede aplicar, por ejemplo, FEMEA o HACCP para validación de la calificación de embalaje o la validación de transporte de medicamentos con temperatura controlada. Ese es otro gran tema que quizás nos dé hasta para un seminario completo, para hablar de cómo definir los puntos críticos para seleccionar una ruta y las condiciones de ensayo en la calificación de embalaje. Después se puede usar Ishikawa y 6M, por ejemplo, para una investigación de causa raíz, como habíamos mencionado, ¿sí?
FEMEA para validación de limpieza, y un PHA, por ejemplo, para evaluación de proveedores. Los proveedores deben estar auditados, deben estar aprobados por las empresas, y una evaluación de riesgo puede ayudar mucho a documentar esa aprobación de forma concreta. Bueno, como les decía al inicio del seminario, les dejo la bibliografía de consulta. Están obviamente las normas que mencionamos y algunos documentos más que tienen que ver con algunos ejemplos. Está en referencia el libro que les nombraba de Irma Ercolano, que para los que trabajan en industria farmacéutica se los recomiendo mucho. Y algunas otras referencias bibliográficas que no son específicas de Pharma, pero sí les van a ayudar mucho en el conocimiento de la aplicación de las herramientas, ¿sí? Pero bueno, también, como saben, tenemos la consulta permanente a través de nuestra página web, nos pueden escribir, además de las consultas que están efectuando ahora durante el seminario, que ahora nos vamos a tomar unos 5 minutos para ir respondiéndolas, ¿sí? Pero si quedan otras consultas, pueden comunicarse con nosotros, pueden entrar en la página para ver nuestros servicios. Nosotros hacemos análisis de riesgo, con la experiencia que tenemos en la industria, lo aplicamos en todos los campos. También podemos dar capacitaciones por ahí en temas más específicos. Tienen toda la información para poder entrar en la página y poder ver todos los servicios que brindamos, ¿sí? Al respecto de este tema y de otros temas de calificaciones y calibraciones también. Bueno, ahora voy a tomarme un minuto para evaluar las preguntas que enviaron, para ver si podemos ir respondiendo algunas, ¿sí? No se vayan, aguárdenme que vamos a hacer un espacio de consulta. Bueno, acá hay un comentario, creo que es más un comentario que una consulta, pero me parece destacado porque es algo que yo no mencioné y es correcto, que dice, es transversal a todas las áreas de una empresa, incluido las áreas financieras y de compras, no solo las áreas técnicas. Esto es correcto. Y el área de compras generalmente se deja como un costado, ¿sí? Y las compras, puntualmente las compras técnicas, son la base de las fallas a veces. Y con esto no quiero herir susceptibilidades en la gente de compras, pero sí digo que no se lo integra dentro del equipo técnico a compras y se le exige tener eh, la capacidad de comprar técnicamente lo que la persona de desarrollo, la persona de calidad o la persona de validaciones necesita, sin explicarle o darle las herramientas técnicas, por lo cual integrar a compras en los equipos técnicos, en la toma de decisiones, en toda esta clase de procesos es muy importante, ¿sí? Así que agradezco el comentario. Después hay una pregunta que indica si FEMEA es igual a ANFE. Entendería que sí, que tiene que ver con una traducción, pero lo puedo averiguar y confirmártelo. Y por las siglas debería ser lo mismo, sí. A ver qué más tenemos. Hay un comentario que dice, supongamos que estás iniciando un terciarismo, ¿cómo aplicar análisis de riesgo? Bueno, en realidad estos trabajos suelen ser conjuntos, ¿sí? La realidad es, no sé qué clase de terciarismo
es como muy amplia la cuestión, pero el análisis de riesgos, si son etapas compartidas entre un tercero y quien produce o quien es el dueño del producto, el análisis de riesgos se puede hacer en conjunto entre las áreas técnicas digamos, de ambos, ¿sí? De hecho, creo que se debería hacer así porque si no habría si lo hacen desde una sola parte, habría un faltante de información. Pero bueno, siempre es responsabilidad del dueño del producto tener el documento, ¿no? Y iniciar la gestión de él. Bueno, hay preguntas, pero veo que en general son más afirmaciones que preguntas. Voy a ver si encuentro alguna más para ir cerrando. Hay una que indica, se debe escribir la metodología que se va a usar como un procedimiento dentro de garantía de calidad. Pediría por ahí más aclaración en este punto, para poder entender cuál es la pregunta en sí. Yo lo que aconsejo siempre es que el análisis de riesgo sea un documento en sí mismo, ¿sí? Que tenga un objetivo, un alcance, responsabilidades, los integrantes del grupo de análisis, los integrantes interdisciplinarios, y que en ese alcance indique, si se quiere, cuáles son los temas de análisis, y en el desarrollo, si hay documentación en la que se van a basar, o un flujograma, o digamos, cuáles van a ser esos famosos datos, ¿sí? Con robustez histórica que vamos a usar durante el análisis. O sea, en particular, yo creo que, y frente a la autoridad sanitaria me parece que más, que cuando el análisis de riesgo es un documento por sí mismo y tiene un contexto de documento con objetivo, alcance, responsabilidades, firmas y un desarrollo, tiene mucha más entidad que siendo una tabla dentro de un protocolo, por ejemplo. Esa es mi recomendación. Bueno, a ver si tengo alguna consulta más. Bueno, bueno, no, en sí creo que la mayoría son afirmaciones, muchas aclaraciones. Les agradezco mucho a todos la participación. Les pido disculpas porque se extendió un poco más del horario pautado, pero bueno, espero que les haya servido. Y como siempre, quedamos atentos a cualquier otra consulta que surja en lo posterior al contenido del seminario, ¿sí? O cualquier otra consulta sobre nuestros servicios o sobre dudas conceptuales que tengan. Ya saben que mi experiencia en la industria está a disposición de ustedes, ¿sí? Así que nuevamente gracias por todo y nos vemos en el próximo seminario.